Toda alabanza pertenece solo a Alá, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, dueño del día del juicio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenidos a televidentes de MTA en todo el mundo. Estamos aquí otra vez con ustedes para hablar sobre Islam 101 en español. Nosotros hoy vamos a tratar de hablar del Sagrado Corán. Es un libro que verdaderamente no hay ningún otro igual que él, en el mundo. Cuando hablamos del Sagrado Corán, cada quien conoce que estamos hablando del libro que fue revelado al noble profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. No hay que especificar cuál versión o hablar de que fue escrito en tal año, algo así. El libro del Sagrado Corán es el único que existe y en todo el mundo hay, creo, millones de personas que tienen todo el libro memorizado. Hoy vamos a hablar de este libro. Y tengo otra vez conmigo en el estudio de MTA Estados Unidos los dos amigos míos, Dr. Hafizur Rahman y Usman Villegas. Usman, ¿nos puede introducir a nuestros amigos y vecinos latinoamericanos? No conocen verdaderamente ellos mucho sobre el Sagrado Corán. Cuando me fui en Latinoamérica muchas veces refirieron al Sagrado Corán como Biblia de los musulmanes, ¿no? En verdad es el sagrado libro de los musulmanes. ¿Puedes hablarnos de las bellezas del Sagrado Corán, por favor? Sí, por supuesto que sí. La principal belleza del Corán es que es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra que Dios le dijo y escuchó el noble profeta, que la paz y bendición de Dios sea con él, cuando se reveló y en el tiempo que iba a ser el mensajero. Pero hay un dicho en el Sagrado Corán, si me deja permitir. El Santo Corán dice: este es un libro perfecto, no hay duda en él, es una guía para los justos, quienes creen en lo invisible y observan la oración y gastan de lo que les hemos provisto. Ahí mismo el libro nos dice, y es la palabra de Dios, que tenemos que tener confianza en este libro, en estas palabras de Dios, porque no hay nada más mejor. Y no es decir que la Biblia no es algo bueno, ni que la Torah es algo bueno o mal, ¿verdad? Sino es que con el tiempo estas fueron las palabras de Dios que supuestamente el ser humano necesitaba para mejorarse, y esas son las enseñanzas en el Corán que nos dice. Habla de todo tipo de temas que nos afectan en nuestras vidas de todos los días. Vamos a volver y seguir hablando, pero doctor, ¿puede hablar un poquito de la historia? ¿Cuándo comenzó la revelación? ¿Cuánto tiempo? Porque no es un libro que fue revelado así de una vez. La totalidad de la revelación que recibió el noble profeta extendió sobre unos años. Háblanos de la historia, de cómo comenzó la revelación, cómo acabó la revelación y cómo fue coleccionado. Bueno, con mucho gusto lo haré, y con favor de Dios. El Corán, acuérdese que el Corán fue el último libro de la enseñanza de fondo divino, y se quedará por el resto de tiempo. Y se fue revelado en un tiempo donde había forma de preservar. Ya Dios había traído ese desarrollo en los humanos, esa capacidad que ellos podían preservar. Eso es una parte, porque eso nació en un idioma árabe,
los árabes eran bien inteligentes y se memorizaban rápido y segundo, el Corán se fue revelado en partes pequeños en un transcurso de 23 años de la vida del profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces, comenzó cuando él tenía edad de 40 años. 40 años. Y se completó cuando él tenía edad de 63. Casi 63. 23 años para revelación de todo lo que contiene el Sagrado Corán. ¿Okay? Correcto. Y entonces, no solo eso, que cada vez que el parte del Corán que ya se fue revelado, el ángel Gabriel se repetía eso cada año, cada Ramadán, cada mes de ayuno. Entonces, así el profeta estuvo haciendo el ejercicio y también los compañeros de él. Y así, cuando fue culminando en última vez, cuando terminó todo, y Dios le dijo, ya yo cumplí con eso, entonces se repitieron eso 3 veces, según algunos dichos. Y así, ahí en ese tiempo había forma de escribir también en los pieles de los árboles y de frente a otras formas. Entonces, eso es una de las razones por cual podemos ver que el Corán tuvo preservado bien y sin tener errores. Ahora, la primera palabra que Dios le dio al profeta Muhammad a edad 40, como fuimos hablando hace poco tiempo atrás, que primera vez dijo el Dios a él cuando él estaba en esa cueva de Hira y él tenía 40 años. Eso fue el primer encuentro, que fue Iqra, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Iqra bismi rabbika allazi khalaq, recita en el nombre de su Señor que crió. Eso fue la primera revelación. Y de ahí pues comenzó diferentes partes al acuerdo de la necesidad y, como hablamos bien, que culminando en 23 años. Y también la vida del noble profeta sirvió como ejemplo, cómo practicar los órdenes que tenía, según los recibían. mandamientos, día y día, ¿no? Exacto. La primera revelación hemos hablado. Vamos a pedir, Usman, en unos minutos de hablar de la final. Pero quiero decir que el Sagrado Corán es tan perfectamente conocido que hasta las letras, los números de las letras están, ¿cómo se llama?, con nosotros. Sabemos cuántos. Los versículos, cuántos hay. ¿Cómo comienza el Sagrado Corán? Comienza con la letra B del árabe y se acaba con Sin. Entonces, totalmente lo igual que había recibido directamente de Dios, Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. No hay duda ninguna prácticamente. Cuando hablamos de Biblia, por ejemplo, hay que especificar que si necesitamos ver una Biblia, ¿cuál es que quieres ver? ¿Queremos ver la versión de King James o queremos ver lo de nuevo americano edición o queremos ver otro? Pero el Sagrado Corán es perfectamente conocido y hay millones de personas que han memorizado todo hasta hoy. Usman, díganos el versículo último que fue revelado, por favor, al noble profeta. La última revelación del Corán que se reveló al noble profeta fue hoy hoy se ha perfeccionado nuestra religión y se ha completado mi gracias con nosotros y nos he elegido el Islam como religión. Y viene siendo el capítulo 5, verso 4. Entonces, esto fue la revelación completa y dice que la religión ya está completado. Sí. El favor de Dios ya ha sido completado. Y durante los 23 años, cada vez que recibí el noble profeta un mandamiento, y algunos de esos vamos a ver, vamos a examinar, él mostró cómo cumplir con el mandamiento que había recibido. Entonces teníamos no solamente un libro,
no solamente algunas órdenes de Dios, no solamente guía escrita con tinta sobre papel, pero también un ejemplo. Y durante la vida del noble profeta no había ningún tipo de, ¿cómo se llama?, preservar los dichos de él. Él había prohibido. Y eso fue con un objetivo, ¿no, doctor? Para que no hay mezcla. Para que no confunden y que no mezclen. Sí. Porque la palabra de Dios tenía que ser primero que los dichos de profeta. Pues el profeta mismo reconoció ese, y para evitar ese concepto, pues él dijo puso esa restricción. Comenzando a hablar de las distinciones del Sagrado Corán. Por supuesto, uno que debemos mencionar es que no habla de ninguna raza, ningún tipo de clase de humanos elegidos, especiales o algo así. Y en el primer mandamiento del Sagrado Corán, en el versículo 22 del segundo capítulo, hay un ejemplo buenísimo de eso, que siempre he mencionado a la gente cuando hablan ellos. Dice allí, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. La forma de hablar de Dios es igual. Dice, oh hombres, no dice, oh árabes, o a los hijos de Israel. No habla de eso. Dice, oh hombres, adorad a vuestro Señor, que os ha creado a vosotros y a vuestros antepasados para que lleguéis a ser piadosos. Entonces, quiero hablar un poquito de este versículo y pedir a Usman, eso no solamente es un mandamiento a los hombres, entonces es un mensaje para toda la humanidad, pero también es un carácter del Sagrado Corán, cada mandamiento tiene también tu razonamiento. Aquí dice que el mandamiento es de adorar a Dios, pero también dice el razonamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque Él nos ha creado. Eso es otro. ¿Puedes mencionar otros mandamientos que a usted se parece muy mencionable? Es decir, el Corán me ha enseñado cómo agradecer a mis papás más, ¿no? Una de las enseñanzas que dice en el capítulo 31, verso 15, dice, hemos dado recomendaciones al hombre sobre sus padres, su madre lo lleva pena tras pena y trata 2 años de entretarlos. Deme gracias a mí y a tus padres, así a mí es el retorno final. Entonces quiere decir que nuestros papás, especialmente nuestra mamá, sufrió mucho para que nos pudiera dar nuestra vida, ¿no? Porque cargándonos 9 meses en el estómago, en la panza, preparándonos para entrar a este mundo, y todo ese esfuerzo que tuvo que tener, como ella misma se tuvo que cuidar para que cuando nosotros naciéramos pudiéramos estar bien saludables y sobrevivir. Y sobrevivir, sí. Y luego desde ese momento nuestros papás son nuestros primeros maestros, ¿no? Que nos enseñan, y siendo musulmán, ya teniendo estas enseñanzas y poder enseñárselas a sus propios hijos, los van a ayudar y a preparar para estar más listos para el mundo, ¿no? Ya cuando crezcan más grandes y llegan a alturas grandes y pueden tener la oportunidad de ser un ejemplo para los demás, como el noble profeta fue para nosotros, y nosotros siguiendo con esas enseñanzas, él mismo, el noble profeta, sigue viviendo, ¿verdad? Si practiquemos esas enseñanzas, él mismo todavía está viviendo. No, entonces, otra vez en este versículo también vemos la fórmula, la forma de hablar del Sagrado Corán. Está hablando con seres humanos que tienen intelecto, que necesitan no solamente un mandamiento, no deben matar, ¿no? Dice, ¿por qué no hacer? O ¿por qué hacer?
sí nos está diciendo el Sagrado Corán que tenemos que agradecer y cuidar nuestros parientes. ¿Por qué? Entonces explica que tanto sacrificio había hecho tu madre y tus padres para dar vida a usted, entonces tú tienes que agradecer a ellos y cuidarles cuando ellos tienen las necesidades en su edad elevada, ¿no? Doctor, usted si quiere compartir otro mandamiento de Dios del Sagrado Corán con lo que enseña a nosotros la forma de hablar del Sagrado Corán y la forma de las enseñanzas que tiene. Bueno, lo que yo quería decir, que en un parte del Sagrado Corán se menciona que cada uno tiene una meta, cada ser humano tiene una meta hacia lo que se dirige. Y rivalizar pues entre nosotros en las buenas obras es permitido. Esa referencia es del Sagrado Corán, el versículo, capítulo 2, versículo 149. ¿Y qué dice otra vez? Disculpe. Otra vez dice que cada uno tiene una meta hacia lo que se dirige. Rivalizad pues entre nosotros en las buenas obras, que es permitible de tener esa clase de competición uno de entre otro para hacer buenas obras. Dice verdaderamente el Sagrado Corán que cada quien tiene algún principio que dirige las actividades de él. Y el principio que nos está enseñando el Sagrado Corán es que tenemos que tratar de ser adelante del otro en llevar a cabo buenas cosas. Y es una enseñanza que es universal. Sí. No está diciendo a nosotros que no debemos competir o cooperar con los demás religiones o los demás creyentes de otras. Dice completamente que tenemos que tratar de llevar a cabo buenas cosas y tratar de hacer más que los demás. Y eso es un principio muy, muy interesante y muy, ¿cómo se llama? Sirve de mucha ocasión. Sí, en todas las interacciones que hagamos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, ¿entiende? Porque no se permite de que hacer daño uno al otro, porque se permite de hacer buenas obras, haciendo buenas cosas y sobresaliendo al otro de hacer lo mismo. Por ejemplo, si usted da comida a 100 gente y otro tiene la capacidad de dar 150, pues bueno, eso es bueno, ¿entiende? Igual en otros ejemplos que hay muchos que hagamos todos los días y Dios dice que eso le gusta a Él, que es un mensaje que trae puramente la hermanidad, paz en la sociedad, ¿entiende? Sentimiento bueno uno al otro. Otra cosa muy, muy bella del Sagrado Corán. Cuando comience el Sagrado Corán, habla de un Dios, un concepto de Dios que es universal. Habla de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dice que toda alabanza pertenece a Dios, quien es Rabbul Alamin, quien es Señor de todos los mundos. Entonces no es un Dios que es Dios solamente de un parte o de parte de la luz, o rechaza todo este concepto de ¿cómo se llama? De existencia de alguien más que el Dios solamente. Y cuando acabe el Sagrado Corán, en el último capítulo habla de Rabbun Nas, de Lord, de Señor de la humanidad. Entonces, a un lado estamos hablando de Dios, quien es Dios de todos los mundos, y otra parte que está hablando de Dios de toda la humanidad. Entonces, ambos, el comienzo del Sagrado Corán y el final, nos introduje a un Dios quien verdaderamente es universal. Y eso es lo que vemos también en todo lo que es la naturaleza. Hablamos entonces de otra enseñanza que es muy importante, y eso tiene que hacer con la protección, porque
hemos hablado anteriormente también y vamos a seguir hablando de que hay muchas escrituras sagradas en el mundo, pero vemos, y si vamos a leer su historia, vamos a ver que han cambiado durante años. Y la palabra de Dios no puede ser cambiada. Entonces, el Sagrado Corán tiene promesa de Dios. Háblame de eso, por favor, doctor. Eso es un mensaje bonito, porque si fuera de parte de un humano, no tendría tanto valor. Pero como es un mensaje directo de nuestro Dios, tiene mucho valor. Y eso era con propósito. Y propósito era que no lo va a dejar nadie que interponga, que altera la palabra de ¿Quién Dios. no va a dejar? A Dios. Dios no. No va a dejar a nadie. Sí. Entonces, No va a permitir. en versículo, en capítulo 15, versículo 10, el Dios bien claramente dice, y yo voy a leer eso, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. En verdad, nosotros mismos hemos revelado esta exhortación y ciertamente seremos su guardián. Ve, bien simplemente diciéndole que yo soy el dueño de eso y yo mismo voy a proteger eso. Y entonces, después de 1500 años casi, encontrar un libro que no ha sido revisado es lo igual como fue revelado y cómo fue memorizado por el noble profeta, por su primer sucesor, por su segundo sucesor. Ellos cuatro, Abu Bakr, Umar, Usman y Ali, los cuatro sucesores del noble profeta, la paz sea con todos ellos, habían memorizado el Sagrado Corán en su enteridad. Entonces, en todo el mundo hay 1.5 billones de musulmanes y todos recitan, memorizan, repiten cada día en todas las oraciones del mismo libro. Y qué fantástico que cómo ha cumplido Dios con su promesa. Se ha cumplido completo hasta ahora y va a seguir siendo eso. Y eso pues ahora como tenemos Corán traducido en más de 72 idiomas por la comunidad Ahmadía musulmana, y lo que hemos hecho es, hemos puesto el texto árabe a un lado para decirle que eso es original y al lado tenemos la traducción. Si alguien tiene cualquier pregunta de la traducción que tal vez no es correcta, o puede ser mejorar, puede uno referir siempre al libro original. Usman, díganos unos hechos, unas cifras. ¿Cuántos capítulos tiene el Sagrado Corán y versículos? Tiene 114 capítulos y tiene como 6.320 versos en el Corán. Y fíjese también que el primer capítulo, el Surah Fatiha, es uno de los capítulos que se recita todos los días, 15 veces al día, ¿verdad? Qué bonito es que en todo el mundo estas palabras se están diciendo, se están escuchando, ¿verdad? No hay ningún otro libro en el mundo, no hay ninguna otra religión que pueda decir nuestro libro, la palabra de Dios la están orando todos los días, ¿verdad? Es una bendición porque es la palabra de Dios. Gracias, Usman. Ya otra vez en el programa vamos a usar los últimos minutos para resumir. Hemos hablado del Sagrado Corán. Es un libro único, no hay ningún otro libro igual que el Sagrado Corán. Es verdaderamente palabra de Dios y cada palabra, cada, ¿cómo se llama? Sin seño, ¿no? Es como pronunciar, todo está establecido dentro del Sagrado Corán y eso es algo que es muy diferente y esperamos que los vecinos y amigos latinoamericanos nuestros van a pedir, pueden venir, pueden llamarnos y pueden obtener la traducción española del Sagrado Corán de nosotros.
Y también es posible para ellos llamarnos al 1-800, como siempre, 1-800-949, ¿cuál es? 4752. Entonces, si tienen cualquier pregunta, por favor, háganos favor de llamarnos y decirnos y vamos a tratar de responder. Vamos ahorita a esta pregunta que tiene alguien sobre el Islam. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es María Barreto. Aquí tenemos una pregunta para que usted se la puedan hacer. Y dice, ¿cuál es la necesidad de la cristianidad en Islam? Así que pónganse a pensar cuál sería la contesta sobre eso. Y buenas noches, gracias. Creo yo que ella quería pedir cuál es la necesidad del Islam ya que tenemos la cristianidad. ¿Qué le parece, Usman? ¿Tú has abandonado? No abandoné, No. sino me enseñé. Sí, hay un verso en la Biblia donde Jesucristo mismo platica que cuando Él se vaya va a tener que regresar Él, va a regresar su espíritu, va a venir alguien más, ¿verdad? Y está en el Juan 16, 7 a 14, dice, la Biblia dice, pero yo les digo la verdad, o es necesario que yo vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros. Pero si me voy, se lo envió a nosotros. Ya cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y del juicio. Aún tenga muchas cosas que decirles, pero ahora no les podría sobredecir. ¿Cómo será cuando venga el Espíritu de verdad? Venga en los guiará a toda la verdad, pero no hablará sobre mí mismo, sino todo lo que oiga, eso hablaría, y los hará saber las cosas por venir. Él me glorifica, porque tomando de lo mío, yo lo hará saber. Entonces Jesús mismo está diciendo, cuando él se vaya va a regresar alguien más, pero no va a ser Él, ¿verdad? Y indicó muchas cosas que hemos visto en el Sagrado. Él dijo que no va a hablar de su mismo, su propio, va a decir solamente lo que está revelado a Él. Sí. Entonces, cada capítulo del Sagrado Corán comienza con Él en nombre de Allah, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Y dijo Él que va a venir Él con toda la verdad. Sí. Y eso es un reclamo del Sagrado Corán, que tiene toda la verdad, y es un libro completo, y es un libro para toda la humanidad. Entonces, la respuesta es que cristianidad, Jesús mismo profetizó que va a venir el noble profeta, va a venir el espíritu de verdad, y Él va a guiar la humanidad hacia toda la verdad. Y eso es lo que está contenido dentro del Sagrado Corán. ¿No es así? Correcto. Y estamos diciendo que el mensaje principal de profeta Jesús no se ha cambiado en sentido que vino profeta Muhammad, la paz sea con él. Sigue siendo en un sentido mismo, porque el fondo es el mismo Dios. ¿Ves? Lo que queremos decir nuestro hermano cristiano, que si Jesucristo mismo le dijo que va a venir alguien y va a completar la palabra, eso hay que poner atención a ese asunto. Queremos a nuestro hermano cristianos como hermano nuestro, y queremos traer ese punto de cuál es la necesidad de Islam, teniendo el religión de cristiano presente. En la Biblia hay muchos otros versículos. Moisés, la paz sea con él, también en Deuteronomio 18:18 había profetizado que va a venir, o que Dios va a mandar por entre de los hermanos de ellos una profeta, quien va a venir y va a tener
tales cualidades. Y también es importante leer lo que Jesús dice en Mateo, en los versículos cerca del principio. Él, después de agregar los 12 discípulos, comienza a hablar con ellos. Y la primera cosa que dice él a ellos es que no tienen que ir a ninguna otra persona, sino solamente a los ¿cómo se llama? Judíos y a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Prohíbe a ellos ir a cualquier otra persona. Y otras partes, Jesús dice a ellos que no es justo dar a los perros, que no me recuerdo la palabra, pero no es justo dar las perlas, es decir, la guía espiritual que Dios ha mandado solamente para ellos, para los judíos, a los demás, porque no es lo que Dios ha ordenado a ellos. Entonces, leyendo la Biblia, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo, vamos a ver que Dios había indicado por medio de Jesús y Moisés, la paz sea con ellos, que va a venir un mensaje completo, que va a venir una religión que va a tener toda la verdad, que Dios mismo va a proteger esa religión y estas enseñanzas, y eso es lo que tenemos dentro del Sagrado Corán. Y todo lo que habían profetizado ellos ha sido cumplido con lo que conocemos de la vida del noble profeta y leyendo los versículos del Sagrado Corán. Gracias otra vez para estar con nosotros y vamos a seguir, primero Dios, hasta que acabamos con esta serie. Estamos tratando de introducir las enseñanzas y las prácticas del Islam y vamos a seguir, primero Dios, a desarrollar más programas en los próximos semanas y meses. Siempre y queremos recibir de ustedes sus preguntas. Ustedes pueden ir al website nuestro, islamespaz.org, o también pueden llamarnos al 1-800-949-4752. Vamos a estar esperando las llamadas suyas y las preguntas suyas. Gracias por estar con nosotros. Assalamu alaikum. La paz sea con ustedes. Hasta la próxima programa. Assalamu alaikum. Amor para todos.